Me llamo Camila Vargas, tengo 35 años, vivo en Miami y soy una mujer de negocios, o al menos eso creía yo. Pero si vieras cómo me trataron en la fiesta de oficina de mi hermana menor, pensarías que era una completa desconocida, una intrusa y hasta una carga para ella. Esa noche, la que solo iba a ser una celebración de fin de año, una oportunidad para ver a mi hermana en su entorno profesional, se convirtió en una escena sacada de la telenovela más dramática. Mi propia hermana Valentina se atrevió a reírse de mi aspecto, de mi supuesta desconexión con el mundo moderno, frente a todos sus colegas, frente a su jefe. La humillación fue palpable. Recuerdo la sonrisa condescendiente de Valentina, las risas ahogadas de sus amigos, el murmullo de «mira a la pobre». Sentía cómo se me encogía el estómago, como una punzada de dolor se clavaba en mi pecho. Había acudido a ese evento con la mejor intención, quizás con una pizca de esperanza de que por una vez la sana convivencia entre hermanas fuera posible. Pero no. Valentina, con su habitual necesidad de acaparar el protagonismo y sentirse superior, se aseguró de que todos entendieran muy claro mi lugar en lo que ella percibía como su mundo. Y mi lugar, según ella, estaba lejos de su éxito, lejos de su brillo. Pero lo que ni Valentina ni sus colegas ni siquiera yo misma esperaba, era el giro que tomaría la noche. Justo en el clímax de su burla, cuando mi dignidad estaba ya hecha pedazos y me preparaba para una retirada silenciosa y avergonzada, apareció él. Su jefe, el señor Donovan Pérez, el temido y enigmático CEO de esa empresa de tecnología, la misma empresa donde mi hermana trabajaba como una simple asistente administrativa. Lo vi correr hacia mí, con una expresión de total sorpresa en su rostro, casi como si hubiera visto un fantasma. De repente el bullicio de la fiesta se apagó, las risas cesaron y todos los ojos se posaron en nosotros. Y entonces, con una voz que irradiaba respeto y con una reverencia que jamás esperé, dijo: «Señora Vargas». No sabía que era usted. La atmósfera cambió de opresiva a tensa, de humillante a electrizante. La cara de Valentina se descompuso, sus ojos se abrieron como platos. Melissa, la amiga de Valentina que tanto se había esmerado en lanzar comentarios pasivo-agresivos, se quedó completamente muda. Y yo sentí como una oleada de poder, una dulce y fría sensación de revancha recorría mi cuerpo. ¿Quieres saber cómo pasamos de la humillación más profunda a un despliegue de puro poder? Como una simple mujer de negocios que supuestamente estaba pasando por un tiempo sabático o resultó ser una de las figuras más influyentes en el universo de la tecnología. Y cómo esa noche se convirtió en una lección inolvidable para mi hermana y para todos los que se atrevieron a subestimarme. Quédate hasta el final, porque te aseguro que cada minuto de esta historia te atrapará. Esta no es solo mi historia de venganza, es la historia de cómo el respeto se gana no con palabras, sino con acciones silenciosas y poderosas. ¿Te ha pasado alguna vez algo así con alguien cercano? ¿Alguien te ha despreciado o subestimado solo para llevarse una sorpresa? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría leer sus experiencias. Y si quieres más historias de venganza real como esta, historias donde la justicia se sirve fría y con una elegancia inquebrantable, dale like a este video y suscríbete al canal. No te olvides de activar la campanita para no perderte ninguna de mis futuras historias. Créeme, hay muchas más batallas silenciosas por contar. La invitación llegó por correo electrónico, un PDF con brillos y fuentes elegantes, invitándome a la fiesta de fin de año de Technova Solutions. Adjunto un mensaje de texto de Valentina. La fiesta de la empresa. Tienes que venir. Es aquí en Miami, en un lugar súper chic. Pero no te vistas como para una boda, ¿eh? Es una oficina moderna, no queremos que piensen que vienes a buscar novio. Nada de vestidos largos ni cosas anticuadas. Es un ambiente tecnológico. Sentí una mezcla de emociones. Primero, una ligera sorpresa. Valentina y yo no compartíamos mucho, no realmente. Nuestras conversaciones solían ser superficiales, llenas de preguntas que no buscaban respuestas, o más bien, de respuestas que ella ya había formulado en su cabeza. Era raro que me invitara a algo tan personal, tan de su mundo. Luego vino la molestia. Ese comentario sobre mi vestimenta, disfrazado de consejo casual, era una vieja conocida. Una pulla. Una insinuación de que mi estilo, mi forma de ser, era de alguna manera obsoleto. Siempre lo hacía. Camila, ¿sigues usando esos trajes tan clásicos? ¿O todavía lees libros de papel?
que retro. Era su forma sutil de marcar distancia, de situarse en una posición de vanguardia, dejándome a mí en el pasado. Dudé. Honestamente, mi calendario estaba repleto. La gestión de mi firma de inversiones, aunque discretamente poderosa, absorbía la mayor parte de mi tiempo y energía. Las fiestas de oficina, especialmente ajenas, no figuraban en mi lista de prioridades. Y menos aún si implicaban lidiar con la competencia silenciosa que siempre había existido entre Valentina y yo. Una competencia que ella orquestaba meticulosamente y que yo, con los años, había aprendido a ignorar. O al menos a pretender que ignoraba. Pero entonces algo dentro de mí me impulsó a aceptar. Quizás fue la cortesía, la vieja costumbre familiar de mantener las apariencias. O quizás una curiosidad malsana. Quería ver su mundo, el lugar donde Valentina se sentía tan segura y superior. Quería entender mejor por qué esa constante necesidad de pisotear, de minimizar lo que yo era o hacía. Le respondí con un simple «Gracias por la invitación, Valentina. Allá nos vemos. No te preocupes por mi atuendo, siempre sé adaptarme a la ocasión». La última frase la escribí con una sonrisa irónica. Valentina siempre había subestimado mi capacidad de adaptación, mi inteligencia para leer la situación y actuar en consecuencia. Nuestra relación siempre había sido una coreografía incómoda. Desde niñas, la sombra de la comparación nos había seguido. Mi madre, con la mejor de las intenciones, solía señalar mis logros académicos como un ejemplo para Valentina. Mira a Camila, qué aplicada es. Siempre leyendo, siempre estudiando. Eso, en lugar de motivar a Valentina, la llenó de resentimiento. Ella prefería el halago fácil, el reconocimiento instantáneo. Yo, por mi parte, siempre fui más reservada, más enfocada en el proceso que en el aplauso. Cuando llegaron los años universitarios, la brecha se hizo más grande. Yo me sumergí en el mundo de las finanzas y los negocios, un campo que para muchos era seco y aburrido, pero que a mí me apasionaba. Valentina optó por algo más creativo y moderno, según sus palabras, aunque siempre terminaba navegando en aguas superficiales. Mientras yo construía las bases de lo que sería mi propia empresa, ella se movía de un trabajo a otro, siempre buscando el brillo sin el esfuerzo. Y así, año tras año, la tensión crecía. Era como una cuerda invisible que nos unía, pero que se tensaba con cada éxito mío, con cada fracaso o decepción suya. Siempre había una subyacente hostilidad, una necesidad por parte de Valentina de probar que ella era, de alguna manera, superior o más realizada en su propia escala de valores. Ir a esa fiesta era entrar directamente en su terreno, en el campo de batalla que ella había elegido. Y aunque en ese momento no lo sabía, ese sería el escenario perfecto para una revelación que lo cambiaría todo. Llegué a la fiesta con una puntualidad casi excesiva, pero justo a tiempo para ver el bullicio inicial de gente que aún no había consumido demasiado alcohol como para perder el control. El local, un espacio moderno y minimalista en un rascacielos del centro de Miami, estaba decorado con luces LED azules y púrpuras, reproduciendo una vaga idea de futurismo que se suponía acorde con una empresa de tecnología. Había música electrónica de fondo, lo suficientemente alta para crear ambiente, pero lo suficientemente baja para permitir la conversación. O lo que pasara por conversación. Había elegido con cuidado mi atuendo. Nada extravagante, pero sí deliberadamente diferente. Un vestido negro de seda, de corte impecable, minimalista en su diseño pero rico en su textura. Caía hasta la rodilla, con mangas 3/4 y un escote discreto, lo suficiente para insinuar elegancia sin gritar por atención. Complementé con unos tacones no muy altos y un collar sencillo de perlas. Ni una sola lentejuela, nada que brillara, nada que intentara competir con las coloridas luces de la fiesta. Era el tipo de elegancia que se susurra, no que se proclama. Muy diferente al típico look empresarial que mis colegas en el mundo de las finanzas solían llevar en eventos sociales, pero perfectamente adecuado para mí. Apenas crucé el umbral, sentí las miradas. No eran miradas de admiración, al menos no al pring. Eran miradas de curiosidad, de evaluación y, en algunos casos, de clara condescendencia. Como si mi presencia desentonara, como si fuera un elemento extraño en su ecosistema juvenil y tecnológico. Vi grupos de jóvenes con camisetas de bandas, algunos con ropa informal pero costosa, otros con un estilo que rozaba lo hipster. Mi vestido negro, silencioso y pulcro, era una declaración de intenciones, una muy distinta a la que ellos parecían esperar.
Buscando a Valentina, la encontré en medio de un corro de personas, riendo a carcajadas. Llevaba un mono de trabajo de diseño, supuestamente muy a la moda, con estampado geométrico y colores vibrantes. Cuando me vio, su sonrisa se congeló por un instante, apenas perceptible. Luego recompuso la figura y vino hacia mí con lo que parecía un esfuerzo. «Camila, qué bien que viniste», dijo con un tono de voz un poco más alto de lo necesario, atrayendo la atención de su grupo. «Chicos, esta es mi hermana Camila. Vino está pasando por un tiempo sabático, así que tiene mucho tiempo libre». La frase sonó con una falsa ligereza que me heló la sangre. Un tiempo sabático. Esa fue su forma de decir que estaba desempleada, que no había logrado nada, que mi vida profesional estaba en pausa, o peor aún, en declive. La implicación era clara. Yo era la hermana mayor que no había pegado en la vida, mientras ella, la asistente administrativa de una fintech, estaba en la cresta de la ola. La verdad era que mientras ella intentaba sobrevivir un mes más en su puesto, mi tiempo sabático consistía en cerrar un par de negocios que la harían palidecer. Las risas ahogadas no se hicieron esperar. Vi a Melissa Rivera, la amiga de Valentina, una joven de mi misma edad con un top que apenas cubría algo, que soltó una carcajada más fuerte que las demás. «Ay, Valen, no cambias, siempre tan honesta. ¿Y qué tal el sabático, Camila? ¿Mucho tiempo para ponerte al día con las series viejas?» Su comentario también buscaba ser gracioso, pero su intención era clara. Desprestigiar, minimizar. Podría haber respondido. Podría haber aclarado con una sonrisa de lobo que mi tiempo sabático valía más que el patrimonio neto de todos los presentes. Podría haber soltado la bomba allí mismo, pero no lo hice. Siempre me he caracterizado por la contención, por dejar que los hechos hablen por sí mismos. Solo me limité a observarlos, uno por uno. Mis ojos, tranquilos y serenos por fuera, pero ardiendo por dentro, captaron cada risa, cada mirada condescendiente, cada comentario velado. Devolví una sonrisa ligera, sin que mis ojos delataran la tormenta que se gestaba. Asentí, como si las bromas de mal gusto fueran parte del encanto de la noche. Pero mi mirada lo decía todo, al menos para quien supiera leerla. Lo que no dije en voz alta, mis ojos lo gritaron. Hoy se ríen ustedes, pero el que ríe al último, ríe mejor. Y esa era una promesa que yo siempre cumplía. Las risas y los comentarios despectivos se disolvían en bullicio general de la fiesta, pero para mí cada uno de ellos resonaba con la fuerza de un eco lejano. Me llevaron directamente a la raíz de esta dinámica con Valentina, nuestra infancia. No era solo la fiesta, no era solo su comentario sobre el sabático. Era la culminación de años de una rivalidad no declarada, de una competencia silenciosa que siempre parecía existir entre nosotras, alimentada por factores externos y por su propia inseguridad. Desde que tengo uso de razón, Valentina y yo fuimos las Vargas. Y aunque compartíamos apellidos y genes, éramos polos opuestos. Yo, la mayor, siempre fui la observadora, la que prefería un libro a las muñecas ruidosas. Era metódica, responsable y, según mi madre, con los pies en la tierra. Valentina, en cambio, era la chispa a la que atraía las miradas. Era extrovertida, espontánea y siempre dispuesta a ser el centro de atención. Mi madre, con la mejor de las intenciones, solía decir cosas como «Camila es tan madura para su edad, siempre tan enfocada», o «Valentina, podrías aprender un poco de la disciplina de tu hermana». Esas frases que para mí eran un mero reflejo de mi personalidad, para Valentina eran comparaciones directas, combustible para un fuego que nunca se apagó. Recuerdo vividamente un concurso de talentos en la escuela primaria. Yo había optado por recitar un poema complejo, porque me fascinaba la literatura. Valentina decidió bailar, con una coreografía sencilla, pero llena de gracia y carisma. Recibió aplausos más ruidosos, más efusivos. Mi madre me abrazó y me dijo: «Tu poema fue muy profundo, hija, pero Valentina tiene mucho ángel». Y ahí estaba, ángel versus profundidad. La brillantez superficial versus el trabajo silencioso y la sustancia. Valentina siempre buscó la aprobación inmediata, el aplauso fácil. Si algo requería esfuerzo sostenido o pasaba desapercibido, rápidamente perdía el interés. Yo, por el contrario, encontraba satisfacción en el proceso, en la construcción lenta y sólida de conocimiento y habilidades. Esa diferencia fundamental se extendió a todas las áreas de nuestras vidas.
Cuando yo me sumergía en mis estudios, ella se dedicaba a socializar. Cuando yo invertía en cursos y seminarios sobre finanzas, ella gastaba en ropa y salidas. No digo que una fuera mejor que la otra, simplemente éramos distintas. El resentimiento de Valentina hacia mí creció a medida que yo cosechaba éxitos. Cada ascenso en mis trabajos de juventud, cada beca que obtenía, cada inversión que comenzaba a dar frutos, la volvía más distante. No había felicitaciones genuinas, solo una tensa sonrisa y un cambio de tema hacia sus propios logros, a menudo inflados o exagerados. Había una verdad incómoda flotando en el aire. Cuanto más yo avanzaba, más ella sentía que se quedaba atrás y culpaba, de alguna manera, mi existencia por ello. Intenté cerrar esa brecha. La invité a mis eventos, le conté sobre mis proyectos, busqué su opinión. Pero ella siempre encontraba la forma de minimar mi esfuerzo, de atribuir mi éxito a la suerte o a contactos que supuestamente yo tenía y ella no. Claro, como tú tenías más tiempo para estudiar, decía, ignorando por completo mis horas de dedicación. O es que tú siempre fuiste la favorita, una frase que me taladraba el alma, porque sabía lo mucho que mi madre se había esforzado por ser justa con ambas. El punto de inflexión fue cuando abrí mi propia firma de inversiones. Fue un riesgo enorme, pero una decisión que tomé con convicción y mucho estudio. Valentina apenas y me felicitó. Días después, durante una cena familiar, lanzó: «Bueno, ahora Camila se cree la gran empresaria. A ver cuánto le dura la aventura». El comentario me golpeó, no por lo que decía, sino por la intención destructiva detrás. Comprendí en ese momento que su necesidad de verme por debajo era más fuerte que cualquier lazo fraternal. A partir de ahí, el resentimiento se solidificó en una sombra silenciosa que nos acompañaba. Yo decidí retirar mi energía de esa dinámica. Me enfoqué en mi trabajo, en mi crecimiento personal. Dejé de intentar ganarme su aprobación o su entendimiento. Sus comentarios, aunque seguían doliendo, cada vez me afectaban menos. Aprendí a convertirlos en una especie de ruido de fondo, una melodía desafinada a la que no valía la pena prestarle atención. Pero esa noche en la fiesta de la Vintage, con sus risas y las de sus amigos resonando en el elegante salón, sentí que esa sombra había crecido. Ya no era silenciosa. Había decidido salir a la luz, a plena vista de todos. Ella quería exhibir su supuesto triunfo y mi supuesta derrota. Pero lo que Valentina no sabía es que yo llevaba años operando en las sombras, construyendo un poder que ella ni siquiera podía empezar a imaginar, un poder que estaba a punto de desvelarse. La música seguía sonando, las risas huecas. Después de la presentación de Valentina y Melissa, me había mantenido al margen, observando la escena con una calma artificial. Había intentado iniciar un par de conversaciones con otras personas, pero el eco del tiempo sabático y la presentación de mi hermana parecían haber establecido una barrera. La gente me miraba con una mezcla de lástima y desinterés, como si fuera una pieza de museo que no encajaba en su moderna exhibición. No importaba lo que dijera, la etiqueta estaba puesta. De repente, la música bajó un poco de volumen. Las luces ambientales se atenuaron ligeramente y un foco más brillante se encendió sobre una pequeña plataforma improvisada al centro del salón. Valentina, con su amplia sonrisa y su mono de diseño, subió al escenario improvisado junto a Melissa, ambas con copas de champán en la mano. Sentí un escalofrío. Sabía que esto no prometía nada bueno. Valentina tomó un micrófono y un feedback agudo nos sobresaltó a todos. Perdón, dijo riendo. Queremos hacer un brindis. Un brindis por el equipo de Technova, por un año increíble, lleno de innovación, de disrupción, de llevar la tecnología a un nuevo N. Porque somos el futuro. Los aplausos y vítores no se hicieron esperar. Melissa, más cercana al micrófono, añadió con una voz ligeramente burlona, mientras me miraba fijamente. Y un brindis, sí, un brindis muy especial. Por todas aquellas personas que intentan, que se esfuerzan por entender este mundo tecnológico, aunque no siempre lo logren. Por las que, con su estilo más tradicional, nos recuerdan de dónde venimos para apreciar aún más hacia dónde vamos. Por las que, a pesar de todo, se atreven a probar algo nuevo. Las risas volvieron a flotar en el aire, pero esta vez eran más directas. Sentí el peso de sus palabras como un golpe, una estocada sutil pero precisa. Estilo tradicional. No siempre lo logren, nos recuerdan de dónde venimos. Era una clara alusión a mí, a mi vestimenta, a mi profesión, a mi edad,
a todo lo que Valentina y su amiga consideraban anticuado frente a su futuro. Sus ojos brillaban con una malicia apenas contenida. Era una humillación en público, orquestada y disfrutada. Tragué seco. Mi copa de champagne, medio llena, se sintió pesada en mi mano. Podía sentir las miradas curiosas, algunas compasivas, otras claramente divertidas. La vergüenza intentó subir por mi garganta como un nudo, pero me negué a ceder. En su lugar, el dolor se transformó en una chispa fría, una resolución de hierro. En ese instante, en medio de las risas y los brindis, me di cuenta de algo fundamental. No estaban riéndose de mis fracasos, sino de lo que ellos creían que eran mis fracasos. Estaban celebrando su propia mediocridad y proyectando en mí sus inseguridades. La humillación no venía de una verdad, sino de una mentira que ellos se habían contado a sí mismos para sentirse cómodos. Dejé que las risas se extinguieran. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, levanté mi copa. No levanté la mano para unirme a su brindis, sino para hacer el mío. Sonreí. Una sonrisa diplomática, una que no revelaba la tormenta interna que se agitaba lentamente. Mis ojos recorrieron el salón, deteniéndose apenas un instante en Valentina y Melissa, en su aire de triunfo descarado. No dije nada, no hice ningún gesto grandilocuente, simplemente vacié mi copa de un sorbo. El champagne, amargo y burbujeante, bajó por mi garganta casi como un desafío. Y entonces, con mi copa ya vacía, me volví. Me alejé de la multitud, ignorando las miradas, ignorando el murmullo que se levantaba. Me dirigí directamente al bar, el único lugar en ese momento donde podía encontrar un refugio temporal, un instante para recomponerme. Mientras caminaba, podía sentir la tensión en el aire. La risa había cesado. El ambiente se había cargado. No había gritado, no había montado un escándalo, pero mi salida, mi silencio y el gesto de mi copa vacía habían sido, a su manera, una declaración. Dejé que la tensión creciera. Era el preludio de algo más grande, de algo que ni siquiera ellas, en su autoproclamada modernidad, podían anticipar. El juego estaba a punto de cambiar. Y esta vez, las reglas las pondría yo mientras me dirigía al bar con la sensación de sus miradas clavadas en mi espalda, intentaba recomponerme. La humillación del brindis había sido un trago amargo, pero no iba a permitir que me doblegara. Pedí un vaso de agua con hielo, necesitaba enfriar no solo mi garganta, sino la rabia contenida que amenazaba con desbordarse. El barman, un joven con el pelo teñido de azul, me atendió con una sonrisa que denotaba aburrimiento. Me apoyé en la barra, intentando mezclarme con el flujo de gente, ser invisible por un momento. Llevaba mi vestido negro, sobrio, contrastando con la explosión de colores y diseños de los demás asistentes. A pesar de los ecos de las risas de Valentina y Melissa, logré encontrar un punto de calma, un centro de gravedad en mí misma. Recordé mis años de meditación, las técnicas de respiración que usaba antes de cerrar un trato importante. Y mientras respiraba, el plan se consolidaba. No iba a convertirme en un espectáculo, no iba a reaccionar con la ira que tan fácilmente podrían malinterpretar. Mi venganza sería silenciosa, elegante, devastadora. De repente sentí que la atmósfera de la fiesta cambiaba. Un murmullo, al principio apenas perceptible, comenzó a extenderse por el salón. Las conversaciones se apagaron, las risas se detuvieron a medias. Era como si una onda expansiva de silencio y expectación hubiera recorrido el lugar. Levanté la vista, curiosa. La gente se giraba, sus ojos se abrían con sorpresa, sus expresiones pasaban de la jovialidad a la estupefacción. ¿Qué estaba pasando? Mis ojos siguieron la dirección de las miradas de los demás. Desde el fondo del salón, abriéndose paso entre la multitud como un barco rompehielos, venía una figura alta y carismática. Era el señor Donovan Pérez, el CEO de Technova Solutions. Lo había visto en varias publicaciones de negocios, en revistas destacadas y en paneles de conferencias. Su reputación lo precedía, un visionario implacable en los negocios, temido por algunos, admirado por muchos e inalcanzable para la mayoría. Verlo en persona era otra cosa. Tenía esa aura de poder tranquilo que solo los verdaderamente influyentes poseen. Donovan Pérez, el hombre que Valentina idolatraba y temía a partes iguales, que era el cerebro detrás del éxito de la empresa, estaba acercándose, y la gente se apartaba a su paso como si fuera el mismo Moisés dividiendo las aguas.
Lo más desconcertante fue que su mirada, al principio de reojo, se fijó en mí. Y no era una mirada casual. Era una mirada de reconocimiento, y de algo más. De urgencia. Lo que sucedió a continuación fue puro teatro, pero no el que Valentina y Melissa habían orquestado. Donovan Pérez, que solía moverse con una estudiada lentitud y dignidad, literalmente corrió. Sí, corrió. A través de la pista de baile, esquivando a la gente con una expresión de incredulidad y sorpresa en su rostro. Todos lo observaban, atónitos. ¿Hacia quién se dirigía el todopoderoso CEO con tanta PR? Y entonces se detuvo abruptamente frente a mí. Me miró, sus ojos, azules fijos en los míos, con un asombro genuino. Una sonrisa se dibujó en sus labios, no la sonrisa protocolaria de un anfitrión, sino una sonrisa de alivio, de sorpresa total. Extendió su mano hacia mí, no con la distancia que uno mantiene con un subalterno, sino con una cercanía que sugería una familiaridad. «Señora Vargas». Su voz, fuerte y clara, resonó en el ahora absoluto silencio del salón. Cada palabra golpeó el aire, haciéndonos vibrar a todos. La voz de Donovan Pérez tenía peso. «No lo puedo creer». «Vino». Pensé que no iba a lograrlo. Su agarre en mi mano fue firme, su entusiasmo palpable. ¡Qué impresionante sorpresa! Pero dígame, ¿por qué no mencionó que era hermana de Valentina? Su asistente. Ahí. Justo ahí. El tiempo pareció detenerse. Todos enmudecieron. Las copas se detuvieron a medio camino de los labios. Las mandíbulas cayeron. Los ojos de Valentina, que había estado observando la escena con una fascinación de horror, se abrieron de par en par, casi desorbitados. Melissa, a su lado, se quedó petrificada, su cara, previamente altiva, ahora blanca como el papel. Lo vi en sus rostros. La incredulidad, la confusión. La arrogancia se desvanecía, reemplazada por la incertidumbre y el miedo. Para ellos yo era la hermana sin rumbo, la que estaba en un tiempo sabático. Pero para Donovan Pérez, el CEO, yo era la señora Vargas. Y esa fue la primera señal de que su percepción de mí estaba a punto de colapsar. El escenario que mi hermana había preparado para humillarme se transformó en mi propia plataforma. La atención ya no era de burla, sino de absoluta estupefacción. La humillación se había evaporado, y en su lugar flotaba en el aire una pregunta tácita. ¿Quién era realmente Camila Vargas? Y la respuesta estaba a punto de ser espectacular. El silencio ensordecedor que siguió a las palabras de Donovan fue casi tan potente como el estruendo de su llegada. Los ojos de todos estaban fijos en mí, esperando mi respuesta. Valentina y Melissa, en su pedestal improvisado, parecían haber encogido, sus rostros reflejando una mezcla de confusión y pánico. Era mi momento, no para gritar, no para humillar, sino para revelar la verdad con la misma elegancia con la que había llegado. Donovan, con su sonrisa amplia y genuina, rompió el hielo. Camila, de verdad, es un honor que haya venido. Si hubiéramos sabido que era usted, le habríamos preparado un recibimiento digno de su importancia. Su voz, llena de una reverencia que Valentina jamás había recibido, resonó en el salón. Su mano aún sostenía la mía, una clara señal de su respeto. Respondí con una sonrisa, la misma sonrisa diplomática que había usado antes, pero esta vez llena de matices. Gracias, Donovan. Te lo confieso, tenía curiosidad por ver este evento con otros ojos, sin títulos ni nombres. Quería observar la dinámica, la energía de la empresa. Además, no quería robarle el protagonismo a Valentina en ese «está de fin de año». La última parte la pronuncié con una calidez forzada, dirigiendo una mirada hacia mi hermana que la hizo encogerse aún más. Era un golpe sutil, pero directo. Donovan rió. Entiendo perfectamente, Camila. Siempre tan discreta, pero déjame decirte, tu discreción casi nos da un infarto. Hubieras visto a Tomás cuando le dije que viniste y que eras. La hermana de su asistente. Casi se cae de la silla. Mi corazón dio un brinco. Tomás Lee. Él era uno de los cofundadores de Technova, un genio silencioso de la tecnología que prefería las sombras de los laboratorios al brillo de los reflectores. Pero más importante, era mi socio secreto en varios proyectos. Y ahora, uno de los socios clave de Technova. La conversación fluía con una facilidad que solo se da entre viejos conocidos, entre gente que se respeta mutuamente en el mundo de los negocios. Donovan parecía olvidarse por completo de que estábamos rodeados de cientos de personas.
Su enfoque estaba exclusivamente en mí. Donovan, por favor, no exageres, le dije, riendo suavemente, aunque aprecio el cumplido. Pero debo felicitarte por tus logros. Technova ha crecido exponencialmente en el último año. Los números hablan por sí solos. Asentí, indicando que estaba al tanto de las finanzas y el rendimiento de la empresa. Donovan, asintiendo con la cabeza, añadió y en ese momento soltó la bomba sin querer. No, Camila, de verdad. Sin tu ojo para las oportunidades, sin tu visión y, por supuesto, sin el capital de Vargas Investments, no estaríamos aquí. Recuerdo al inicio de la pandemia, cuando todos veían el abismo, tuviste una oportunidad. Tu fe en este proyecto, y en Tomás, fue lo que nos salvó. Ese 30% de las acciones que tu fondo adquirió en silencio nos dio el oxígeno necesario para sobrevivir y después, para despegar como un cohete. El salón entero contuvo el aliento. Un 30% de las acciones, mi fondo de inversión, Vargas Investments. Mi nombre, mi empresa, la que había fundado y lideraba, era dueña de una parte significativa de Technova Solutions. La misma empresa donde Valentina trabajaba como asistente administrativa. Aquella a la que mis socios acababan de despreciar por ser anticuada y estar en un tiempo sabático. Los murmullos estallaron, esta vez no de burlas, sino de shock y asombro. La gente comenzó a sacar sus teléfonos, buscando, tecleando. Podía imaginar las búsquedas. Vargas Investments, Camila Vargas. La información, la que siempre había mantenido en perfil bajo, el poder que había construido lejos de los reflectores, comenzaba a salir a la luz. Donovan, ajeno al cataclismo que había desatado, continuó con admiración evidente. Eres no solo una inversora astuta, Camila, sino una de las mentes más brillantes que conozco. Tu papel ha sido crucial. Y Tomás. Tomás siempre te ha admirado muchísimo. De hecho, ha sugerido varias veces que hagas una aparición más pública, dado el impacto de Vargas Investments en la dirección estratégica de la empresa. La verdad. No solo era yo una inversora importante, sino una fuerza silenciosa, una socia estratégica de Tomás Lee, el otro cofundador, el cerebro técnico de la empresa. Mi tiempo sabático había consistido en operar a un nivel completamente diferente al que cualquiera en esa sala, salvo Donovan y Tomás, podía siquiera concebir. Yo no era una simple invitada. Yo era parte de la fundación de su futuro. Era quien, detrás de bambalinas, había movido algunos de los hilos más importantes para que Technova existiera y prosperara. La cara de Valentina era un poema. De una palidez cadavérica, sus ojos vacíos, su boca entreabierta. La suya, la que se había reído de mí, la que me había humillado, la que me había presentado como una don nadie, no era sino una pequeña pieza en el vasto tablero de ajedrez donde yo, Camila Vargas, era una de las jugadoras principales. El silencio de Melissa era aún más revelador. La diversión se había ido de sus ojos, reemplazada por una incredulidad absoluta. Era evidente que no daban crédito a lo que estaban escuchando. La verdad, a veces, es la venganza más dulce y eficaz. Y la mía era demoledora punto después de la interrupción de Donovan, y con su revelación flotando en el aire como una densa neblina, los murmullos se hicieron más audibles, más confusos. La gente que antes me había ignorado o despreciado ahora me miraba con una mezcla de reverencia y curiosidad. Algunos intentaban acercarse con sonrisas forzadas y palabras amables, como si un pase de magia hubiese transformado a la anónima en una figura relevante. Pero mi atención estaba fija en un solo punto, Valentina. Ella se quedó paralizada en el mismo lugar donde minutos antes había estado en el centro de su pequeño universo de burlas. Su rostro, antes lleno de burla y superioridad, ahora era un lienzo de emociones contradictorias: shock, vergüenza y una incipiente desesperación. Melissa, su cómplice, había desaparecido discretamente entre la multitud, dejándola sola para enfrentar el torbellino. Valentina, con cada célula de su ser, sabía que había cometido un error garrafal. El impacto de las palabras de Donovan la había golpeado con la fuerza de un rayo. No solo había humillado a la hermana que supuestamente estaba en un tiempo sabático, sino que había menospreciado a una de las inversoras clave de la empresa que le daba de comer. La asistente administrativa se había burlado de uno de los cerebros financieros detrás de su propio éxito. Vi cómo su mirada se cruzaba con la mía. Había una lucha interna en sus ojos, un conflicto entre el orgullo herido y la necesidad de enmendar lo inenmendable.
Finalmente, con pasos lentos, como si cada movimiento le pesara, Valentina se acercó. Camila. Comenzó, su voz apenas un susurro, tan diferente de la risa estridente de hacía unos minutos. Su cara reflejaba incomodidad, vergüenza. Podía ver el remordimiento, no tanto por el daño que me había causado, sino por el daño que se había causado a sí misma. El ver de sus ojos, que antes era de superioridad, ahora era de súplica, de desorientación. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Yo no sabía. Lo siento. Es que... Sus excusas se ahogaron en su garganta. No había una mentira plausible, no había una salida digna. Toda la fiesta había sido testigo de su comportamiento y ahora de mi identidad. La miré, no con ira, ni con triunfo desmedido. Simplemente la observé, tranquila, serena. Había pasado décadas procesando las heridas que su comportamiento y su resentimiento habían causado. Y ahora que estaba frente a mí, vulnerable, expuesta, sentí nada. No la satisfacción del ojo por ojo, solo una profunda tristeza por la dinámica que siempre nos había consumido. Valentina, dije, mi voz calmada, audible solo para ella. No necesitaba gritar, no necesitaba un público para mi respuesta. El verdadero poder no necesita elevar el tono. A veces olvidamos que las personas que creemos inferiores son las que mueven los hilos. Fue una frase sencilla, pero cargada de significado. No la acusé directamente, no le reproché el brindis cruel, ni el comentario del tiempo sabático. No mencioné su envidia o su inseguridad. Simplemente le entregué una verdad universal, una lección que ella había aprendido de la manera más dolorosa. Le recordé la esencia de lo que había hecho, y cómo su juicio superficial la había llevado a un error tan público y humillante. No había victoria en mi tono, solo una afirmación de la realidad. Valentina se quedó sin palabras. Literalmente. Su boca se abrió, pero no salió sonido alguno. Mi frase no fue un ataque, sino un espejo. Y en ese espejo, ella vio reflejada no solo su error de juicio, sino su propia pequeñez intelectual y emocional frente a la situación. Su mundo se sacudió. La imagen de sí misma como la hermana exitosa y moderna, frente a la hermana atrasada, se hizo pedazos. No hubo gritos, no hubo humillación directa de mi parte. No hubo un despliegue teatral para que todos vieran su vergüenza. Simplemente mis palabras, mi presencia, mi inquebrantable calma frente a su desolación. Esa noche, Valentina no perdió un argumento, perdió una ilusión. Perdió su percepción de la realidad, y no hay golpe más fuerte que ese. El poder, el verdadero, no radica en la capacidad de gritar más fuerte, sino en la autoridad silenciosa de la verdad. Y esa verdad, en sus ojos vacíos, era más que suficiente. Después de la conversación con Valentina, mientras ella seguía allí, muda y visiblemente impactada, la energía de la fiesta a mi alrededor había cambiado por completo. Ya no había risas a mis expensas, sino susurros de asombro y miradas que pasaron de la condescendencia inicial a un respeto casi reverencial. La gente comenzaba a acercarse, algunos para presentarse con exagerada amabilidad, otros para intentar entender qué había pasado realmente esa noche. Las preguntas flotaban en el aire, pero yo no me detuve a responderlas. Mi misión ya estaba cumplida. Había ido a la fiesta de la oficina de mi hermana por cortesía, y me había encontrado con la oportunidad de poner las cosas en su lugar, no con un escándalo, sino con la silenciosa revelación de la verdad. Había demostrado que las apariencias engañan y que el verdadero poder no necesita de la aprobación ajena para existir. Donovan, con quien había conversado brevemente, me dio las gracias de nuevo. Camila, de verdad, ha sido un placer inmenso. Necesitamos hablar seriamente la próxima semana. Tu visión es, como siempre, esencial. Le guiñé un ojo. Él entendía. Él sabía el juego que estábamos jugando. Me despedí con una ligera inclinación de cabeza a Donovan, un gesto que él me devolvió con el mismo respeto. Mis ojos buscaron una última vez a Valentina. Ella seguía estática, una figura solitaria en medio de un salón que antes había sido su reino y que ahora era un monumento a su error. Vi en su expresión no solo la vergüenza, sino la profunda incomodidad de quien ha sido superada en su propio juego, y sin haber siquiera sabido que estaba jugando. Con esa imagen grabada en mi mente, me giré y comencé a caminar hacia la salida. Cada paso era firme, seguro. Ya no era la mujer que había llegado con la cabeza gacha, sintiéndose juzgada.
Ahora era la que se retiraba con la frente en alto, dejando a su paso una estela de murmullos y preguntas sin respuesta. Las miradas seguían persiguiéndome, pero ahora eran diferentes. Eran miradas de asombro, de admiración. Mientras me alejaba del bullicio de la fiesta y los sonidos de la ciudad empezaban a cobrar protagonismo, una reflexión se formó en mi mente. A veces, la mejor venganza no es hacer nada. No es gritar, no es humillar al otro de la misma forma en que te humillaron. La verdadera venganza es simplemente mostrar quién eres, en silencio, dejar que tus logros y tu presencia hablen por sí mismos. Porque el poder verdadero en el mundo no hace ruido, no necesita fanfarrias ni anuncios. Se gesta en la discreción, en el trabajo arduo, en la visión, en la capacidad de forjar caminos donde otros ven obstáculos. El poder verdadero es el que mueve los hilos sin necesidad de ser reconocido en un brindis. Es el que observa desde la sombra, el que construye en silencio, el que invierte cuando otros dudan. Ese poder es el que se revela sin aspavientos y cuya manifestación es tan contundente que no necesita de explicaciones. La lección para Valentina y para todos los presentes no vino de mis palabras, sino de mi identidad. Y esa lección dolió más que cualquier grito, porque les mostró la brutal verdad de su propia superficialidad. Salí del edificio. El aire fresco de Miami me golpeó el rostro. La noche se sentía diferente, más tranquila. La tensión se había disuelto, dejando solo una sensación de satisfacción profunda y serena. Había sido una noche larga, pero increíblemente reveladora. Y en el camino a casa, mientras el cine de Miami se perdía por el espejo retrovisor, supe que esta historia no solo era sobre mí, sino sobre el poder de ser auténtico, de creer en uno mismo, y de dejar que, al final, la verdad siempre salga a la luz. Y cuando lo hace es imparable.